el capitalismo americano, el de Estados Unidos, le enseñó al mundo hasta antes de los años 70 que el capitalismo funcionaba si habían muchos capitalistas inversores. Y cuando decía muchos capitalistas inversores, era que le enseñó a los niños y a los jóvenes americanos del siglo XX hasta antes de los 70 que todo el mundo tenía que ser accionista. Y en Estados Unidos la inmensa mayoría de la población invertía poquito, medio o mucho en acciones. Y habían familias enteras que tenían 20 y 30 portafolios de acciones en diversas empresas. Y no las invertían con el ánimo especulativo de comprarlas hoy para venderlas en 2 meses, sino que era parte de su patrimonio de toda la vida. Eso hizo el sueño americano, está documentado históricamente. Segundo, en Europa, el capitalismo renano, el capitalismo de Alemania, de los países nórdicos, es un capitalismo que enseñó que había que montar empresa, pero para toda la vida y para generaciones posteriores. La prueba de eso es que uno va a Europa, a esos países, y encuentra empresas que van en su 10ª y 13ª generación. 300 años de historia, 200 años de historia, 150 años de historia, y no son multinacionales. Son empresas medianas y pequeñas, pero altamente productivas y competitivas. Tercero, hasta antes de los 70, o mejor, hasta antes de los 80, cuando una señora que se llamó Margaret Thatcher y un señor que se llamó Ronald Reagan y un señor que se llamó o se llama Milton Friedman, se inventaron que la economía no podía ser economía del sector productivo, sino economía del sector financiero. Hasta ahí llegó la expansión relativamente acumulativa y repartidora del bienestar social que generó el estado de bienestar, para comenzar a desmontar el estado de bienestar y a crear una economía financiarizada. Y esa economía financiarizada le quitó, entre otros, a los bancos el primer y central objetivo de su naturaleza: financiar la economía productiva. Los bancos nacieron no para venderse papeles entre ellos. Los bancos nacieron para financiar a quien quería hacer pan, a quien quería hacer ropa, a quien quería hacer bicicletas, a quien quería hacer electrodomésticos. Pero los bancos terminaron siendo especuladores, como hoy los tenemos con los fondos de pensiones y con los fondos de inversión de papeles baratos, de papeles mentirosos, como esas famosas subprime, ventas de títulos hipotecarios que no vendían sino humo y que tienen a la economía mundial como la tienen. En Colombia, hasta los años 70, existía una institución del Estado que se llamaba IFI, Instituto de Fomento Industrial. Y ese Instituto de Fomento Industrial lo que hacía era concertar con la banca recursos, y con el Banco de la República recursos para irrigarlos a la economía real. ¿Por qué se acabó el IFI? Pregunta para usted como congresista, para que se la lleve a sus compañeros congresistas. Necesitamos devolver el modelo. Esa es la tesis con la que yo estoy tratando de cerrar este programa. Aquí nadie está hablando de comunismo, aquí nadie está hablando de igualitarismo, aquí nadie está hablando de socialismo barato. Aquí estamos hablando de que hay que hacer, si lo queremos decir así, una socialdemocracia económica que vuelva a poner en el centro de la economía al trabajador y a la empresa, y obviamente al empresario. Pero no me puede usted decir que empresario es don Sarmiento Angulo. A mí me da mucha pena. No he tenido la oportunidad de saludarlo de mano, pero el día que lo salude, si la vida me alcanza para ello, lo saludaré como banquero, pero no como empresario, porque no es empresario. Empresario es el que arriesga un capital y abre el negocio y cierra el negocio, como lo hacemos el 98% de empresarios y emprendedores colombianos. Solo que el 2%, que son inversionistas y especuladores y traficantes de influencias del gran capital en el alto gobierno,
tienen el poder que no tenemos el 98% de empresarios y de trabajadores. Y cierro con lo siguiente. Al congresista John Jairo Cárdenas, a quien le agradezco que haya aceptado esta invitación y le agradezco su propuesta de seguir invitando parlamentarios aquí, ojalá ellos quieran venir también, le sugiero que así hoy no lo alcancemos a hacer, pero es urgente trabajar la reforma política en este país. La reforma política pasa por el Congreso, porque mientras tengamos congresistas que le lleguen al puesto y presidentes que lleguen al puesto, debiéndole esta vida y la otra a los inversionistas electorales, no hay posibilidad de cambio alguno en Colombia. Y eso es lo que estamos asistiendo hoy. 2, hay que recuperar la carrera administrativa en el Estado. Es urgente. No puede ser posible que Cali, una ciudad que tiene un alcalde que dice que es empresario, que dice que es sensible, no fue capaz de meterle la mano a una vergüenza. En Cali hay más de 11.000 trabajadores PS con prestación de servicios. ¿Qué significa PS? 1, precariedad de ese trabajo. 2, miedo latente, porque el concejal, el diputado, el congresista le está respirando en la nuca. Si no haces lo que yo quiero, te saco de ahí. Y la gente piensa con hambre, lamentablemente. 3, hay que trabajar el tema de la estructura tributaria, y ahí nos referimos a este tema de la reforma. La estructura tributaria tiene que ser no solo progresiva, sino lógica, no puede ser abusiva, no pueden con tecnicismos, y esto entiéndame que no lo hago en referencia a sus palabras, no pueden los tecnicismos esconder la realidad. Ya hemos probado aquí, hombre, todo impuesto que se cobre distinto al final que se pague en la renta de la declaración, todo impuesto que se cobre con el nombre que usted le ponga, lo termina pagando doña Juana y don Orlando. Los señores que van a comprar el pan en la tienda o que van a comprar la camisa, los zapatos o la bicicleta. Eso es así, eso es una ley de la economía, eso no lo puede desvirtuar nadie con un poquito de sensatez. Y por último, el tema del crecimiento económico hay que reevaluarlo y hay que hablar de un nuevo modelo de desarrollo económico que niegue la financiarización de la economía, que promueva el respeto al medio ambiente y que promueva la inclusión y la equidad en la generación de riqueza. Nadie está en contra de generar riqueza. Lo que estamos en contra es que la riqueza generada se quede concentrada en el 1% más rico de la población mundial y todos los demás miremos como el perro de la Víctor. Buenos días.